Mañana lo charlamos. Para nada. Pero eso ni lo tenés que preguntar. Bueno, muy buenas noches. ¿Cómo les va? Bienvenidos y bienvenidas. Esto es El Lugar para los Débiles. Bueno, vamos a prolongar esta charla, este debate que teníamos con Pablo Dugan. ¿Por qué? Porque es importante, me parece, poder sumar elementos que nos ayuden a pensar. Digo, más allá de la opinión que cada uno tenga sobre el gobierno de Venezuela, sobre el rol de la oposición, de la cual también vamos a hablar. A mí me parece que lo importante, o lo primero que quiero rescatar yo, que lo peor que podemos hacer en este momento es tener la necesidad de ya, hoy, ahora, decir, ¿es así o es así? ¿Saben por qué? Porque lo que falta es la voz de los números. La voz de los números que la expresó el Consejo Nacional Electoral, y uno puede decir le creo, y otro puede decir no me alcanza. Y están bien las dos. Pero hay que contextualizar Venezuela, pero también hay que no dejarse invadir por lo ideológico para negar la realidad. Entonces, sigo de largo, le estoy diciendo a Agustina y al director, si les parece, no hagamos apertura porque si no vamos a extender más algo que ya empezamos a charlar. Arranquemos con el planteo de Venezuela. Lo primero que quiero decirle es, si ustedes me preguntan y si ustedes buscan, ¿hay elementos concretos, prueba argumentativa para decir que en Venezuela hubo fraude? Y la respuesta es no. Lo dijo Lula, lo dijo AMLO, los mismos Estados Unidos, para quienes lo tienen como referente, están cautos. El gobierno de Biden, Estados Unidos, no salió a decir hubo fraude, están cautos. Entonces, si nosotros empezamos a buscar con toda la objetividad, se puede ser objetivo en la vida, lo que no se puede ser neutral, y eso es una discusión abierta. Ahora bien, esa objetividad nos permite decir que no hay elementos concretos, ideales para decir Maduro llevó adelante en Venezuela un fraude. No lo hay. No lo hay. Ustedes después me pueden preguntar, ¿alcanza con que Maduro o el Consejo Nacional Electoral diga ganamos y punto? Y al otro día entonces el Consejo Nacional Electoral lo hace jurar. Más tarde tiene el conflicto que tiene, por supuesto, con los embajadores que no cuyos países no reconocieron aún su triunfo y despedirlos. No alcanza. Y esto también debemos decirlo. Pero entonces, la postura, me parece que la primera que debemos tomar es de cautela. Es de decir, no hay elementos para afirmar una cosa, tal como un fraude, y por el otro lado decir, no alcanza si los números no aparecen, que es el planteo de Lula, que es el planteo de AMLO y que es el planteo de muchos países de la región. Este como primer escenario. Como segundo escenario, le propongo que pensemos cuáles son los actores que están dentro de esta contienda electoral, política y social. Y cuando empezamos a hablar de los actores, empiezan a caerse algunas caretas. Y volvemos a la misma lógica. A esta oposición no se le puede creer nada. Con esto que estoy diciendo, que Maduro ganó y ya está y no hay nada que discutir, no. Tiene que mostrar las actas. El Consejo Nacional Electoral debe mostrar las actas y veremos en estos días si lo hace o no lo hace. Y en esos días es donde vamos a decir qué elementos concretos, no parte del discurso de la derecha de instalar una realidad que hasta ahora no existe. Si los muestra, veremos cuáles son, y si no los muestra, claramente habrá algo entonces para, sin duda, poner en cuestionamiento. Ahora bien, esta oposición que denuncia fraude es la oposición que levantó en andas a Guaidó y que lo nombró presidente porque como no le podían ganar una sola elección a Chávez y luego a Maduro, dijeron este tipo es presidente, lo llevaron a pasear por el mundo, lo reconoció acá Mauricio Macri y lo aplaudieron en el Congreso de los Estados Unidos. Es esta misma oposición que tiene a su líder, que sin duda es la verdadera candidata, que es Machado, que entre otras cosas está precisamente sancionada por Venezuela porque fue quien, representando a Panamá, le pidió a los Estados Unidos, a Israel, que intervengan militarmente sobre Venezuela. Es la mujer que, además de todo eso,
además de todo eso, es la mujer que aceptó dineros de la empresa Chevron precisamente para comprometer la privatización de PDVSA. Es la misma oposición que financia ONG en Venezuela que intentaron darle un golpe de Estado en su momento a Chávez. Entonces, ¿qué digo con todo esto? Que la oposición esta es impresentable, es golpista y es criminal. Ahora bien, que la oposición sea todo esto, entonces autoriza de este lado que no se pongan sobre la mesa las actas electorales o no se ponga sobre la mesa la información necesaria. No, no lo habilita. Porque uno puede decir, a mí el demonio no me va a venir a enseñar a rezar. Entonces la verdad que esta oposición y la campaña internacional que se está haciendo en contra de Venezuela desde hace muchísimos años, que fueron, insisto, golpistas, desestabilizadores, empujaron un bloqueo, nominaron a un hombre que era un chanta para ser presidente. Esta oposición no me va a venir a hablar de democracia. Sin embargo, el que tiene la responsabilidad de mostrar los instrumentos democráticos sobre la mesa y decir, miren, ganamos, y acá están los números, es el gobierno venezolano, no es la oposición. Porque yo de esta oposición no espero nada. Del gobierno de Maduro sí. Hoy Lula marca algo fundamental, y también lo marca AMLO, que es, las elecciones se dieron con total normalidad. La misma oposición no denunció fraude en toda la jornada. Ahora, el problema empezó porque se anuncia un triunfo y después no hay datos, argumentos que se puedan constatar físicamente para decir usted ganó Maduro. Entonces la discusión es esta. La discusión de fraude o no fraude, la discusión de gobierno dictatorial o no dictatorial, es una discusión que se quiere instalar desde algún lugar del poder internacional mediático en contra de Venezuela. Ahora, ¿cómo se resuelve esto? Y con la voz de los números. Hay quienes te dicen, bueno, tiene su tiempo el Consejo Nacional Electoral. Bueno, que lo haga rápido. Que lo haga rápido. Es cierto que la situación de Venezuela es una situación económica y socialmente muy, muy preocupante. Estábamos hablando de una pobreza que supera el 55%, algunos dicen casi el 60%. Ahora, cuando hablamos de la pobreza en Venezuela, por supuesto que algunos pueden decir el error de Maduro en irse hacia el dólar, políticas que no se llevaron adelante, una lógica económica que no funcionó, por supuesto. Y son los venezolanos los que saben de primera mano cuál es esa realidad. Ahora, yo quiero hablarles de lo que significó el bloqueo económico que hizo los Estados Unidos y gran parte del mundo sobre Venezuela. Miren, este es un informe de Naciones Unidas en el 2021. Del 2021. Naciones Unidas, para que no digan que Naciones Unidas dice que el impacto de las sanciones a Venezuela desde el 2014, el 99% se redujeron los ingresos públicos. Se redujeron un 99% los ingresos públicos. Son 6.000 millones de dólares los activos venezolanos que están congelados en el exterior. Miremos otra placa más. Las líneas eléctricas trabajan un 20%. ¿Por qué trabajan un 20%? Por parte del bloqueo y ahora se los explico. El sector privado de Venezuela no puede acceder a cuentas en el exterior porque se las bloquean. Las universidades y los clubes de Venezuela no pueden ni pedir préstamos al exterior ni generar cuentas al exterior porque se lo bloquean. ¿Se acuerdan cuando veíamos que en Venezuela faltaba agua y que tenían que bañarse en un horario determinado? ¿Saben por qué sucedía eso? Porque en uno de los bloqueos, uno de los hechos brutales del bloqueo es precisamente que no le dejaban ingresar, esto está en el informe de Naciones Unidas, se le bloquearon a Venezuela los químicos para potabilizar el agua. La compra de bienes y pagos de empresas públicas estaba siendo violada. Los activos venezolanos están congelados en los Estados Unidos, en Portugal y en el Reino Unido. Hay falta de medicamentos porque le bloquearon todo el acceso a medicamentos. Falta de vacunas, falta de elementos para hacer pruebas y tratamientos del VIH como así también de trasplantes. ¿Qué hizo esto? Que los pocos medicamentos que había en Venezuela se encarezcan muchísimo. Y ahí empezó una crisis de Venezuela
que encontró un límite, un punto, cuando Rusia y Ucrania entraron en el conflicto bélico. Una Ucrania que entra en el conflicto bélico empujado por los Estados Unidos, y los Estados Unidos que ante ese conflicto tiene que volver a comprarle petróleo a Venezuela. Ahora entonces, hace un año, Venezuela empieza a crecer de alguna manera. Ahora, no voy a dejar de decir que precisamente el proceso chavista, más allá de esto, no puede permitirse tener 60% de pobres en Venezuela. Porque la ideología no te puede matar la realidad. Si condenamos la pobreza aquí, en la Argentina, condenamos la pobreza en Venezuela. Ahora, tenemos que preguntarnos cómo se llega a cada cual, de qué manera, con qué instrumentos. Entonces, este elemento es fundamental para no apresurarnos a nada. Porque, insisto, a mí me encantaría que ya aparezcan los números y que sea el Consejo Nacional Electoral que termine con todo esto que se está expresando en las calles con represión, que se está expresando en las calles con muertos. Esto es parte de la realidad. Esto es parte de la realidad. Esto se termina si se ven los números. No están. ¿Por qué no están? Bien, vamos a las fuentes. Uno ha preguntado y te dicen no están porque el Consejo Nacional Electoral tiene días para hacerlo. Bueno, entonces hay que esperar. ¿Cuál es la locura y el apresuramiento para hablar de que en Venezuela hubo fraude? El mismo de siempre. El mismo de siempre. Y hoy apareció AMLO. Habló AMLO. Le propongo que lo escuchemos a AMLO porque habla de la OEA. ¿Se acuerdan de Luis Almagro, el titular de la OEA? El mismo que justificó el golpe de Estado a Evo Morales. Ese mismo. Bueno, hoy salió a decir que en Venezuela hubo fraude. Y esto decía el presidente de México sobre la OEA y sobre lo que sucede en el país hermano de Venezuela. Nosotros vamos a esperar el resultado ya cuando se haya llevado a cabo el recuento, ver cuál es el proceso legal y entonces vamos a pronunciarnos. Si la autoridad electoral confirma esta tendencia, nosotros vamos a reconocer al gobierno electo por el pueblo de Venezuela, porque así es la democracia. Pero vamos a esperar. Por eso tampoco podemos desconocer ningún resultado. No podemos desconocer ningún resultado, vamos a esperar a los números. Si se confirma esta tendencia, vamos a reconocer al gobierno de Venezuela. ¿Qué es lo difícil? ¿En dónde? Y acá le hablo a todos los sectores, porque hoy se han expresado. Yo estoy muy en contra de que la ideología nos mate la realidad. Porque con la realidad podemos hacer cualquier cosa menos enojarnos. Entonces digo, para algunos, si vos automáticamente hoy no decís que Maduro ganó y que la oposición son una banda de miserables, automáticamente te pasaste de otro lado. Y si no dijiste que en Venezuela hubo fraude, automáticamente vos bancás una dictadura. Señores, no. No nos corran con eso. Somos seres lo suficientemente inteligentes para saber que esta derecha siempre denunció golpe. Toda la vida denunció golpe. Se cansó de perder elecciones con veedores de toda parte del mundo. Bueno, están los veedores. Entonces, ahora, y tampoco del otro lado, por favor, nos pidan que con alguien que anuncia por televisión que ganó, digamos, resuelto, vamos todos a dormir. Porque no lo toleraríamos acá en la Argentina. Entonces, este no es un momento ni de pararse de un lado, ni de pararse del otro, ni de pararse en el medio. Es un momento para decir, señores, estos son los actores. Y los actores nos dicen que siempre hubo un relato que se impuso para decir que Venezuela era una dictadura y que Venezuela, los gobiernos chavistas ganaron por fraude. Y por el otro lado, hay una ausencia de información del lado del gobierno de Venezuela. Y es así. Entonces, ¿qué es lo más sensato de estos tiempos? Esto que decía AMLO y que dijo Lula, no hay denuncias de fraude en el proceso, sin embargo, hay que esperar los números. Perfecto, perfecto. ¿Cuál es la locura? Es que la locura la quieren aquellos que quieren que mañana se vaya Maduro.
Ustedes me preguntan, ¿estás de acuerdo con que Maduro haya echado a los embajadores de los países que no le reconocían el triunfo? Me parece un error político que marca una debilidad que no necesitaba. No estoy de acuerdo que existan hechos represivos en la calle. Pero también digo que hay muchos hechos de violencia que están siendo generados por la oposición, intencionalmente, porque para la oposición siempre fue un negocio la violencia. Entonces, está todo eso dentro del escenario político. Tengo un montón de cosas para decir, pero no me quiero extender porque hablamos mucho con Dugan y está Jorge Elban, está Nahuel Sosa, Abigail, está Pablo. Vamos a charlar de este tema. Yo digo, sintetizo con esto. La convicción ideológica no puede tapar la realidad. De un lado. Y del otro lado, no se puede abrazar rápidamente el discurso que quiere instalar la derecha dominante. Señores, señoras, en Venezuela tenemos esta realidad donde falta información. La falta de la información es porque hay malintención en el gobierno de Venezuela o porque es un proceso lento. Yo no lo sé. Hablo con gente que te dice una cosa y que te dice la otra. Esperemos a la voz de los números. Y con los números sacamos conjeturas. Todo lo que hay hasta ahora es una guerra de relatos. Todo lo que hay hasta ahora es una guerra de relatos. Lo charlamos y lo discutimos ahí con nuestros colegas. Les doy la bienvenida a Esto es Sin Lugar para los Débiles.